Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Nadie sabe a ciencia cierta cuál será la capacidad devastadora del coronavirus de Wuhan. A medida que pasan los días, la epidemia sigue expandiéndose. El número de los infectados, sospechosos y fallecidos aumenta constantemente. ¿Hasta qué punto los estados están en capacidad de responder frente a esta plaga, a esta epidemia, a esta peste? Sin duda la historia de la humanidad ha estado cargada de estos flagelos. La Organización Mundial de la Salud dispuso la emergencia internacional ante el avance del coronavirus. El gobierno de Ecuador ha dado señales de poca destreza para el manejo de estas situaciones. Las preguntas que surgen tienen que ver con los protocolos y medidas para hacer frente con temas como la prevención, la preparación, la respuesta, la vigilancia y, por cierto, la captación oportuna de posibles infectados. Nuestros invitados de esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas son: agradezco la participación del doctor Francisco Huerta Montalvo, exministro de Salud, que nos acompaña en Guayaquil. En Quito está aquí en el estudio Beatriz León. Ella es inmunóloga pediatra, docente universitaria. Gracias también al doctor Esteban Ortiz, médico investigador y especialista en salud pública. Y agradezco la participación de Claire Muslin, experta en virología y profesora de la UDLA. Quiero dejar constancia que fueron invitados para este programa la ministra de Salud y otros funcionarios de dicha Secretaría de Estado. Sin embargo, nunca recibimos una respuesta positiva y, por cierto, no tendremos la presencia de las autoridades. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Los coronavirus son un grupo de virus comunes y se llaman así por sus puntas en forma de corona en la superficie del virus. Algunos coronavirus solo afectan a los animales, pero otros también pueden afectar a los humanos. La mayoría de las personas se infectan con estos virus en algún momento de su vida. Generalmente causan infecciones leves a moderadas en las vías respiratorias superiores, como el resfriado común, pero también pueden causar enfermedades más graves, como bronquitis, neumonía. Ahora, ¿cuál es el nuevo coronavirus que ha alarmado al mundo? Conozcamos más sobre este en el siguiente reportaje. Fue el 8 de diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan cuando apareció un primer caso de neumonía atípica. Y justo antes de que finalice el año se iniciaron las investigaciones. Ya para ese momento había 27 casos similares. Las autoridades chinas alertaron de lo ocurrido a la Organización Mundial de la Salud. Todos los casos estaban vinculados a un mercado ubicado en esa ciudad que alberga a 11 millones de habitantes. La causa de la dolencia fue identificada el 7 de enero como una nueva cepa de coronavirus. Y el 11 de enero, las autoridades chinas confirmaron la primera muerte. El virus daba muestra de su fuerza. El brote rompió fronteras y se empezaron a registrar casos fuera del país. Las noticias alertaban de que el coronavirus había llegado también a Tailandia, Japón, Taiwán, Malasia, Corea del Sur, Nepal, Australia, Francia, Estados Unidos, Canadá e incluso hoy en países de América Latina se analizan posibles contagios. Los expertos aseguraban que en todos los casos las personas portadoras del virus habían estado en China antes de viajar a otros países y presentar los síntomas. Sin embargo, hace poco esa realidad cambió, pues ya en Alemania se registró un primer caso autóctono que genera aún más preocupación. En todo caso, el gobierno chino tomó la difícil decisión de aislar total o parcialmente a al menos 13 ciudades, casi 60 millones de personas impedidas de continuar con su vida normal y tratando de evitar ser presas del nuevo coronavirus. La ciudad de Wuhan, donde se originó el virus, hoy parece un sitio fantasma. Sus habitantes están dentro de sus viviendas, no hay transporte público y las actividades están prácticamente paralizadas. Justamente esto ocurre en el inicio del año chino, temporada en la que ese país atrae a millones de turistas. Los controles en los aeropuertos de todo el mundo se intensificaron para evitar la propagación del virus y las autoridades de varios países han pedido a sus ciudadanos utilizar mascarillas para evitar contagiarse.
Hasta el momento, el coronavirus deja decenas de muertos y miles de infectados. Pese a los esfuerzos de científicos de todo el mundo en la creación de una vacuna que detenga el virus, se ha señalado que solo se podría conseguirla en 1 mes y medio o 3, tiempo en el cual continuará su propagación. ¿El mundo está preparado para vencer este nuevo virus? Bien, esa es la pregunta que formulamos, pero antes quisiéramos tener antecedentes, naturalmente, y un contexto alrededor de lo que ocurre. Y voy a dar la palabra a nuestro invitado, Esteban Ortiz. Para empezar, tal vez una elemental pregunta. ¿Qué es el coronavirus? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, el coronavirus es un virus, como bien lo detallamos anteriormente, que es conocido para el ser humano. Básicamente, este virus nos infecta en un 20 a 30% de todas nuestras enfermedades respiratorias, pero también tiene la posibilidad de encontrar nuevos reservorios, en este caso, desde los animales a los seres humanos. Básicamente, hemos tenido con el actual 3 ejemplos, desde el SARS, que saltó, ya está confirmado desde un murciélago, el MERS, que fue en el 2012-13, básicamente desde su reservorio natural, un camello, y que actualmente está en estudio. Hay varias especies animales relacionadas posiblemente con este salto viral, que básicamente busca refugio en los seres humanos cuando el hábitat se predispone para esto. Lugares muy húmedos, lugares con animales vivos, con animales muertos, muchísima gente circulando. Entonces el virus eventualmente logró saltar al ser humano, encontró la forma de replicarse, pues y básicamente infectó. Si hay estos antecedentes y todo este recorrido que usted ha referido, uno pensaría que la cura, el poder enfrentar, resulta relativamente fácil. Sí, en epidemiología nosotros usamos algo que es la prevención primaria en primer lugar. Y claro, aquí es eliminar las fuentes de contaminación. ¿Qué pasó en China? Básicamente esas fuentes, como posiblemente el mercado o las granjas donde se tienen a estos animales, no tuvieron las medidas de salubridad necesarias. Por lo tanto, claro, la prevención primaria no funcionó y llegamos ahora a la etapa de prevención secundaria, básicamente tratar de reducir los casos que ya se presentaron, tratar de reducir la diseminación de estos y básicamente tratar de correr contra el tiempo para controlar este brote, ¿no? Ok, Claire, quisiera pedirle su apreciación respecto a lo que ha dicho su colega con un elemento adicional. El poder cercar para que ese virus no se expanda resulta muy complejo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el problema con esta epidemia tiene una diferencia con la epidemia de SARS que mencionaba Esteban, que es fundamental. En el caso del SARS, en el 2002-2003, la enfermedad causada por este coronavirus, que se llamaba SARS, los pacientes que estaban infectados, casi todos desarrollaban síntomas en los primeros días después de la infección y después del desarrollo de los síntomas empezaban a transmitir el virus, es decir, a ser contagiosos. Y eso facilitó, digamos, la limitación de la propagación de la epidemia porque se podía fácilmente identificar a las personas infectadas y aislarles, ponerles en cuarentena para prevenir la transmisión. En el caso de este nuevo coronavirus, la diferencia es que la mayoría de las personas que están infectadas no desarrollan síntomas muy graves o muy específicos. Está más escondido, digamos. Exacto, está más escondido. El periodo de incubación es largo comparado con la mayoría de los otros virus, es decir, que una persona que va a estar infectada va a empezar a desarrollar los primeros síntomas después de 12 a 14 días. Y durante todo este tiempo puede transmitir el virus, está contagiosa, pero la contagión, la transmisión se hace de manera invisible. Entonces es mucho más difícil en el caso de esta nueva epidemia monitorear y estimar cuáles son las personas infectadas y dónde se está propagando el virus. Perfecto, gracias, Claire. Beatriz, con esta información que nos da su compañera, uno diría, como no hay síntomas así muy evidentes, que la necesidad fundamental es de hacer los exámenes para saber si tienes. Y llama la atención con esta demora de 72 horas para tener información sobre el ciudadano chino que está ahora mismo aquí en el país. Bueno, en realidad, como bien dice la doctora Claire, el virus puede causar enfermedad no grave. No siempre es grave la enfermedad, en particular con coronavirus y este tipo de coronavirus. Entonces, como bien dice, es imposible tener a cada persona que tiene un poco de sintomatología, acudir a su médico y pedir que hagan la prueba, y más aún una prueba tan específica. Por ser
un virus nuevo, si bien el mundo ha hecho un salto impresionante en estos últimos, yo diría, 3 años en cuanto a diseminar información y compartirla, sobre todo de la parte de China, porque se tuvo muy rápidamente la estructura del virus, el genoma. Vamos a decir, es como decir las letras que hacen a ese virus. Esas letras se las entregó al mundo y en particular a la Organización Mundial de la Salud, que a su vez la pasó a Estados Unidos, al CDC, al Centro de Enfermedades, para que pudieran desarrollar rápidamente un kit, que es como decir, si yo te doy la llave, tú desarrollas la cerradura, de modo que calce justo y de esa manera tenga. Ese kit para este virus específico solo lo está haciendo por el momento CDC y para el viernes empiezan a haber otros centros en los cuales el mismo CDC dice, ok, estos también ya están capacitados y lo pueden hacer. Eso es algo importante porque no queremos que todo el mundo esté haciendo su prueba y a su manera, porque eso va a complicar más las cosas. Entonces, ese es uno de los problemas. Es algo que llama muchísimo la atención. Al día viernes, al mediodía todavía no tenemos el resultado, cuando evidentemente si se mandó la prueba en el día que se dio la primera rueda de prensa, ya tenía que ver. La prueba no es muy larga y hay una especial consideración del Centro de Enfermedades de Estados Unidos de ver los países que tienen casos positivos. Entonces es improbable que un caso entre de un país que aún no ha tenido positivo y que es altamente sospechoso y se ha guardado hasta ver cuándo le toca el turno, más aún cuando 100 turnos en una prueba como esta se hacen en menos de un día, es más, se hacen en menos de 6 u 8 horas. Entonces hay sí una triste respuesta para quienes somos médicos, académicos, en el sentido de que una epidemia que no debería causar pánico, que no debería causar una desesperación en la población, a ratos comienza a causarla porque no tenemos suficiente información clara que dar a la población. Ok, vamos a ir con el doctor Francisco Huerta en Guayaquil para una pregunta de orden general también en torno al rol, a la responsabilidad, a la tarea que le corresponde a la salud pública frente a situaciones como la que estamos viviendo. Doctor, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, gracias Andrés. Saludos a los colegas. A los tiempos que uso el término colegas, que casi no hablo con médicos estos días, pero en razón de lo que está ocurriendo, sí. En los aspectos de salud pública tenemos que mirar lo que está ocurriendo ya en ámbito mundial. La Organización Mundial de la Salud ha aceptado la necesidad de declarar una emergencia internacional y ahí comienza a actuar la geopolítica. Se ha dicho que se retardó la toma de esta decisión en razón del interés de China. Pero creo que no hay nada que estar ocultando ni manipulando en relación con el comportamiento de China. Para mí ha sido ejemplar. Apenas tuvieron los primeros casos, los analizaron y mandaron el correspondiente aviso a la Organización Mundial de la Salud, que comenzó a pensar que era la posibilidad de una emergencia mundial que ahora se acaba de resolver. En cuanto a lo local, parece que nos tomó un tanto desprevenidos, pese a que nuestra relación con los virus es tan antigua como los primeros trabajos científicos de Eugenio Espejo. En la colonia tratamos con una gran epidemia de viruela que dio lugar a sus reflexiones acerca de las viruelas. Y allí comenzamos a tomar medidas cuando se conocía poco de los mecanismos de transmisión y de los agentes causales. Ahora, después de lo que hemos pasado con otros coronavirus, deberíamos tener un protocolo más expedito. Primera medida que no se ha tomado todavía, tener un vocero que de mañana y de tarde esté informando, porque hay mucha cosa que se hace fantasiosamente alrededor del tema. Ahora los medios de comunicación están resolviendo ese vacío con programas como este, pero oficialmente el país quiere oír a su Ministerio de Salud diciéndole qué está pasando y qué hay que hacer. Eso no tiene ningún costo especial. La gente está clamando porque no hay controles en los aeropuertos, creo que son relativos. Ya se ha dicho que hay un periodo de incubación que dura 14 días. Entonces, aunque no tengan fiebre, pueden entrar y estar contaminados. Y lo que ya se sabe es que en el periodo de incubación, aunque no haya síntomas, sí hay posibilidad de contaminar. En esa línea, tenemos que preparar los sitios para aislar. No creo que estén listos todavía.
Si la gente quiere usar mascarillas, no hay problema de que las use. Algunos recomiendan una condición especial de mascarilla porque el virus es pequeñito y se filtra en una mascarilla simple. En definitiva, tampoco creo yo que hay que ponerle todo el trabajo al Ministerio de Salud. Estoy diciendo que han dejado de tomar algunas medidas, pero la población como un conjunto tiene que hacer el esfuerzo de tratar de evitar que la epidemia cause destrozos. Queda claro que este es un virus de difusión, diseminación explosiva. De un rato a otro ya estamos por los 10.000 casos. No tiene la letalidad de otros virus, pero se difunde con una facilidad asombrosa. En esa línea tenemos que prepararnos para enfrentarlo, todos. Doctor Huerta, sí, y lo fundamental es lo que usted ha señalado, y también Beatriz, es la información, saber exactamente lo que está ocurriendo, conocer cómo debemos comportarnos y de qué manera debemos enfrentar. La información es fundamental, porque claro, se llega a extremos, se llega a pánico, se llega a condiciones especiales. Fíjese usted que incluso hay gente que ya no va a los chifas a comerse un chaulafán, doctor Huerta, por estos temores, estas inquietudes. ¿Cómo? Sí, hay una distorsión que se genera pronto, ¿no? Ahí Saramago, en su novela sobre la ceguera, nos da unos ejemplos de cómo reacciona la gente frente a este tipo de situaciones. Pero justo la desinformación, la falta de información o la información distorsionada son los que generan ese pánico. Por lo demás, vale decirlo en este instante, tal vez tengamos que preocuparnos más por las variedades mutantes del virus de la influenza, que cíclicamente cada 10 años hace su aparición y ya nos toca, porque la última fue hace casi 10 años. En esa línea tenemos que estar siempre preparados, bien informados y serenos. La calma es básica. Medidas simples como lavarse las manos, tener cuidado al estornudar, no estar en sitios donde hay congregación de multitudes, en lo posible, pero continuar la vida con la mayor normalidad. Ok, Esteban, ¿podría ser devastador este virus en un momento dado? ¿Podríamos asistir a una mortandad espantosa? ¿Cuál es un poco el pronóstico que hay alrededor de las características del coronavirus que estamos tratando? Bueno, la información cambia todos los días. Hoy tenemos casi 10.000 casos ya reportados. Básicamente ya superamos al SARS del 2002, 2003. Entonces, todavía no se declara una pandemia porque en realidad la mayoría de los casos, del 99%, están congregados en China y el otro 1% están en 22 países hasta donde sabemos. Y básicamente la mortalidad de este virus, conforme van aumentando los casos, aparentemente no supera el 4 al 5%. Hay que entender que, por ejemplo, la mortalidad por, como bien decía el doctor, la influenza, es menor a este tipo de virus, pero afecta a muchísima gente. En los Estados Unidos fallecieron 6.600 personas por influenza el año anterior. ¿Por gripe? Por influenza, sí, básicamente una gripe, si es que le podríamos llamar así. Y este virus, hasta ahora con 10.000 casos, pues tiene una mortalidad de 200 y pico. Justamente hay plataformas que están disponibles todo el tiempo. 213 muertes se han reportado hasta el momento. Y me sumo a las palabras del doctor cuando él dice que la comunicación es parte fundamental del control de las epidemias. Cuando nosotros aprendemos lo que es respuesta emergente a este tipo de brotes, básicamente el paso número 2, el primero es confirmar el brote, pues que ya se lo dio a nivel mundial. El segundo es confirmar el diagnóstico. Entonces aquí en el Ecuador no hemos dado el paso 2 todavía. Estamos tratando un brote que no sabemos si todavía es el brote, pero la gente está alarmada pensando que sí es un brote. Entonces estamos atados de manos por el diagnóstico, pero ya saltándonos este paso, parte fundamental del manejo de estas crisis es la comunicación eficaz. Entonces aquí es el llamado de atención. La gente hoy usa redes sociales, la gente hoy usa Twitter, usa Instagram. Necesitamos a alguien con buen nivel de comunicación que nos esté comunicando todo el tiempo sobre las actualizaciones de este Esas problema, redes ¿no? son muy buenas en un momento dado para asistir, para atender, pero también son tremendas por la desinformación que se genera. De acuerdo, y solo para cerrar esto, ayer, bueno, con la declaratoria, el doctor Tadros, básicamente, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, él hizo un llamado a esta nueva, básicamente, alerta sanitaria internacional de preocupación mundial.
No es la primera actualmente, hay una con ébola actualmente que obviamente afecta a los países de África, pero básicamente él se centró en varios puntos, en 7 que los resumo muy rápidamente porque es importante que la gente los entienda. El primero, obviamente, lo que él dice es que se tomen medidas de salud pública basadas en evidencia. Eso es importantísimo. Estamos la academia listos y prestos para ayudar a la autoridad sanitaria. Segundo, básicamente, que la Organización Mundial de la Salud está ahí para ayudar. Entonces, el Ministerio de Salud ya realizó los pedidos, realizó ya las solicitudes de apoyo. Ahora escuchaba en la mañana, o escuchaba a la ministra anteriormente que hablaba sobre un apoyo en nuestro país, de los Estados Unidos, país vecino, básicamente, que siempre nos ha apoyado. Pero acudamos a la OMS, ¿no? Lo tercero, los sistemas de salud débiles es la mayor preocupación para el sistema de salud internacional. No están preocupados por China. China tiene una capacidad gigante para controlar esto, pero básicamente por los países. Y solo para ir cerrando, combatir los rumores y la desinformación es uno de los puntos fundamentales de este llamado que hace el doctor Tadros. No compartamos información falsa. Antes de ayer me han llegado mensajes por WhatsApp, cadenas que dicen que el virus se creó. No compartamos con esa información a la gente que obviamente no tiene la capacidad para discernir si es que la información es correcta o falsa. Ahora, la OMS también es una organización burocrática, está alrededor de esto de la diplomacia, de cócteles y tal. No sé si aquí deben intervenir ya otros actores. Bueno, la verdad es que depende mucho del sistema de salud y qué tan eficiente sea en incluir a los otros actores. O sea, ¿qué sirve una decisión de la OMS a un dispensario médico de una poblada distante de la ciudad? El punto que haces es importantísimo. Hay una responsabilidad personal que creo que parte de la oportunidad que esta crisis crea es llamar la atención a qué hacemos cada uno de nosotros cuando estamos enfermos. ¿Cuántas personas se van a trabajar, se pegan pastillas y van a trabajar? ¿Cuántas personas dan a sus hijos algo y mandan a la escuela al niño que está tosiendo, está con fiebre, que estuvo toda la noche enfermo? Muchas. Esa es una de las ¿Cuántas partes... personas vemos YouTube para que nos den Así mismo, pues, bueno, esa parte todavía es más triste, o peor, la de un montón de farsantes que hacen mucho dinero propagando ideas desde conspiración, en este caso un poco más, si los marcianos vinieron a hacer el virus, o la farmacéutica horrorosa está atrás de la vacuna, en fin, todas esas, como bien dice Esteban, ridiculeces al fin del día, que en momentos como estos hacen que la oportunidad de educación a la población para enfermedades infecciosas en general. No olvidemos que la gran crisis que tenemos ahora, como la tenemos todos los años, es la de la influenza. La influenza se contagia en 1 a 2 días, lo cual hace relativamente más fácil controlarla si uno está aislado. Esta, como bien dijo la doctora, probablemente se demora entre 2 y 14 días. Encima, mucha de esa parte está silente. Es decir, no da síntomas. El SARS tenía, entre comillas, una gran ventaja, que el SARS es como el primo de esta enfermedad. Y era que los pacientes se enfermaban rápido y muy rápido. Y se Además, expresaba no rápido. tenía, o sea, los pacientes que se enfermaron mal, que son los que tenemos la estadística, porque deben haber habido muchos más que no estuvieron graves. Las estadísticas se hacen con los pacientes graves que terminan en el hospital, muchos de ellos en terapia intensiva. En ese caso, el tercio que se enfermó realmente tuvo un desenlace fatal. Entonces, ¿qué pasa? Si es que tan rápido y tantos síntomas da, es más fácil decir, estos 2, estos 4 están infectados, los ponemos a un costado. Porque como bien dice, hay que tratar al paciente, hay que identificar la enfermedad, seguida hay que hacer las medidas para prevenir su diseminación y hay que además ir a ver los contactos. Entonces, estos 4 pacientes y toda la gente que contactaron, hay que estar observándolos. No podemos hacer eso en un sistema de salud que es incapaz de decir las cosas más elementales y de reunirnos. Por ejemplo, yo quiero hablar de la influenza porque esa es la epidemia que tenemos ahora. Hagamos una pausa, Beatriz. Yo te doy la palabra para eso enseguida, ¿ok? Perfecto. Vamos a una pausa, tenemos información publicitaria y retornamos en un instante. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia internacional por epidemias únicamente en 5 ocasiones. Estas son: en 2009, cuando alertó sobre la influenza H1N1, a la que también se le denominó gripe porcina. El 11 de junio de 2009, la OMS clasificó la H1N1 como pandemia en curso y hasta el 10 de agosto del 2010 no se anunció su finalización.
En ese periodo, según el Centers for Disease Control and Prevention del Departamento de Salud de Estados Unidos, se produjeron 60,8 millones de casos, 274.304 hospitalizaciones y 12.469 muertes solo en Estados Unidos, mientras que en el mundo la cifra de muertes podría ser superior a 500.000. En 2014 y luego en 2019, la OMS volvió a emitir esta alerta, en esta ocasión por el ébola. Este virus ha tenido al menos una docena de brotes desde 1976, año de su aparición, y ha afectado a 7 países africanos. Por este virus se han registrado 11.300 muertos y 28.000 infectados. En 2014, la declaratoria de emergencia internacional fue por la poliomielitis. Aunque en ese año fueron apenas 68 casos en 10 países distintos, el estatus de enfermedad casi erradicada hizo que se le preste nuevamente atención. Y en 2016 fue el Zika el que generó la alarma. Aunque su origen está en África, se detectó un brote epidémico en Sudamérica, América Central y el Caribe entre 2015 y 2016. El pasado jueves, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria internacional por este nuevo coronavirus. Este parece ser más contagioso que otros virus, pero menos mortal. La tasa de mortalidad se sitúa en torno al 3% y al parecer afecta fundamentalmente a mayores de 60 años. Bien, vamos a continuar. Voy a dar la palabra al doctor Francisco Huerta Montalvo en Guayaquil para que comente esto que hemos planteado con el elemento que señalé hace unos momentos a Beatriz, en el sentido de que la OMS puede ser una entidad muy burocrática y que las decisiones que se producen en territorio, como dicen ahora, resultan muy complejas de implementar. ¿Cuál es su apreciación y cuál es el alcance de una decisión como la de emergencia internacional que ha hecho la Organización Mundial de la Salud? Le escuchamos, doctor Huerta. Declarada la emergencia, se van a facilitar una serie de cuestiones que precisamente podrían tener trámites burocráticos que las hacen lentas. Pero así como digo que tenemos que participar todos en el combate a esta epidemia, también es importante que el sistema nacional de salud de cada país se robustezca. Y el caso del Ecuador es una tragedia de desmantelamiento precisamente del sistema nacional de salud. En nuestro periodo de ministros comenzamos a trabajar en la organización en ámbito parroquial, de sistemas parroquiales de salud, para poder tener mecanismos rápidos de llegar a la población y dar educación para la salud, hacer promoción de salud. Todo esto se desmanteló en el gobierno anterior y no se ha restablecido en el actual. Más bien se improvisa y se nota la improvisación en las declaraciones de funcionarios que realmente no saben cómo contestar a los periodistas. En este caso, entonces, aprovechemos la oportunidad en lo individual, en lo colectivo, en lo institucional, para tener un real sistema nacional de salud en ámbito parroquial, si es posible, en el recinto más remoto, en donde la condición del ministerio llegue velozmente y se puedan tomar las medidas del caso. Doctor Huerta, una situación como esta en el orden planetario, en el orden mundial, tiene una afectación también en la economía. Si bien es cierto, hay que hacer todos los esfuerzos para evitar pérdidas de seres humanos, pero hay ese otro elemento. Ahora mismo se dan cuenta de noticias que se suspenden vuelos de las compañías de aviación, que los tours que estaban programados, que las visitas, en fin, hay una serie de perjuicios o de pérdidas en el orden económico, doctor. Se insiste mucho y está muy bien en no alarmar. Cuando la epidemia de SIDA, precisamente escribí un artículo que se llamaba Sin intención de alarmar, que daba SIDA, pero de eso se trataba. Y ya ven cómo se ha podido más o menos manejar la situación. Ahora toca igual circunstancia. Incluso en algunos países como México se ha tomado el tema con buen humor. Dicen que ha dejado de venderse la cerveza Corona y aquí no van a los chifas. Entonces hay distorsiones de todo tipo, desde el origen de la infectación, que los murciélagos, que los pescados, etcétera. No hay claridad todavía. ¿Cuál es el reservorio de este virus? No está claro. Pero eso hay que decirlo para que la gente no especule.
va a ser imposible parar el efecto sobre la economía. Ojalá que se pueda controlar el efecto sobre la salud. Insisto, todos juntos, ministerios, ciudadanos, instituciones, por supuesto la academia, las universidades en primer plano, asesorando. Que el ministerio reconozca lo que no sabe y con gente como la que está en el panel, haga lo que tiene que hacer. Que no tenga vergüenza de no saber, nadie puede saberlo todo. Y con la asesoría combinada de los locales, con la Organización Mundial de la Salud y también la OPS, que tendrá que tomar cartas en el asunto, podemos establecer un plan de contingencia, tener colaboración internacional, incluso cooperación internacional como ayuda en algunos insumos. Ojalá pronto esté la vacuna lista, va a tardar. No hay que alarmarse de la velocidad de la expansión, hay que tratar de frenarla aquí. Eso es. Ok, gracias, doctor. Claire, esto último del doctor Huerta quisiera pedirle, ¿es posible que haya cura, que haya vacuna para esto? Bueno, el desarrollo de una vacuna es un proceso que es largo, aunque ya haya equipos de investigación internacionalmente que esté trabajando ya en eso, ahora que se ha podido aislar el virus, que se conoce su secuencia, pero aún así se va a necesitar algunos ensayos clínicos para justamente identificar una vacuna que funcione. Entonces, este es un proceso que se demora mínimo algunos meses. No es tan fácil. Exacto, no es lo que va a permitir frenar la epidemia y potencialmente terminar con esta epidemia. Realmente son las prevenciones, las medidas de prevención, de restricción que pueden impedir que se siga propagando este virus. Y siempre vamos a asistir a estos episodios, o sea, la capacidad de multiplicación, de mutar, eso va a ser, es parte de la naturaleza, digamos. Exacto, es parte de la naturaleza. Los virus son los organismos que evolucionan lo más rápido y entonces este fenómeno de cruce de especie, es decir, de un virus que era un virus animal que se encontraba en una cierta especie y que adquiere la capacidad de infectar al ser humano, esto es un fenómeno que siempre ha ocurrido a lo largo de la historia humana y de hecho que está cada vez más frecuente. Hay muchos factores que favorecen la aparición de estos nuevos virus, como es el aumento de la población humana, el aumento de la densidad poblacional humana. Demográfica. Exacto. Estamos hacinados y hay mucha gente. Eso facilita mucho la transmisión de los virus. La globalización, ahora podemos ir al otro lado del mundo en 24 horas y los virus lo hacen. Exactamente, es lo que ocurrió aquí. Vimos que en los primeros casos fueron declarados en China y apenas 1 o 2 semanas después ya había casos en otros países. Entonces, hay otros factores, pero esos son 2 de los factores más importantes que explican que este fenómeno de aparición de nuevos virus es algo que no va a parar y de hecho tiene una tendencia a aumentar, a ser cada vez más frecuente. Claire, ¿cuál es la relación entre los virus y las bacterias? Le hago esta pregunta porque hay quienes han señalado que las bacterias pueden contrarrestar, pueden enfrentar al virus en el organismo, ¿no? Sí, bueno, hay ciertos estudios que demostraron que, por ejemplo, nuestras bacterias intestinales, las que viven con nosotros, nuestro microbiota, pueden a veces protegernos en contra de ciertas enfermedades virales, pero hay ciertos casos donde las bacterias favorecen la infección. Sí. En ciertos casos. Estamos todos infectados por un gran número de bacterias que viven con nosotros, que no son patógenas, más bien son beneficiosas para nosotros y, por supuesto, interactúan con los virus que nos infectan y a veces tienen una acción positiva y a veces una acción negativa. Qué interesante, gracias. Beatriz, vuelvo contigo. El tema de la influenza que querías comentar. Antes que eso, una parte interesante de la influenza, entre otras,
¿por qué las personas mueren con influenza y probablemente con otros virus también? Un tercio muere por la propia respuesta de nuestro cuerpo para defenderse del virus. Al hacer una respuesta tan grande, sobre todo al nivel del pulmón, nuestro propio sistema inmunológico ataca las células del pulmón y hace una destrucción muy grande que no puede sobrepasar ni siquiera con terapia intensiva. O sea, esa batalla por enfrentar al virus lo agota. Más que agota, ese es lo interesante de la genética y la inmunología. La genética determina incluso cómo respondemos al virus. Si los tres tenemos la misma infección con el mismo virus, los tres vamos a responder diferente por nuestro sistema genético a ese mismo virus. Y además, por el momento inmunológico en que estemos. Te estás recuperando de una gripe, tú vas a responder peor que la doctora. Yo me estoy recuperando de un cáncer, voy a responder mucho peor. Entonces, es el tiempo, el momento, el virus y tu sistema inmunológico. Entonces, eso hace un tercio. El otro tercio de las personas que mueren con influenza, y digo influenza porque esa es la que nos tenemos que preocupar hoy. En el Ecuador, esa es la epidemia que tenemos y la que tristemente no prevenimos con la vacuna, por ejemplo. Los virus. Que después hubo un montón de problemas con las vacunas para que salieron tardísimo cuando ya estábamos en pleno ascenso de la epidemia y probablemente vamos a tener muchos más casos de los que hemos tenido los otros años. Para remate, después, la medicina que ayuda a disminuir la diseminación y los casos más graves también tuvo problemas en salir, en fin, ha sido un problema. La influenza, entonces, volvamos, el sistema inmunológico. La segunda causa, o sea, el siguiente tercio de personas que mueren con influenza es por las enfermedades, como dijo la doctora, bacterianas encima de este sistema inmune que ya estaba medio golpeado, como decías tú. Entonces se enferma con una infección bacteriana y termina el desastre. Y la tercera es la catástrofe el último tercio, es la catástrofe de los órganos que van fallando y que no pueden combatir, no responden ya no solo en la parte pulmonar, sino en otras partes. Doctor, no sé si quiere agregar lo que hemos escuchado. Bueno, sí, precisamente este tipo de virus, y hay que aclarar, me encantaría que la población que nos escuche y que nos ve tenga en cuenta que la mortalidad va a ir disminuyendo porque más casos van a ir saliendo. Mientras más casos tenemos diagnosticados, la mortalidad va disminuyendo. Pero no tiene lógica. Tiene lógica porque básicamente vamos diagnosticando nuevos casos, pero la mortalidad parecería ser que es menor. Cuando teníamos los primeros tal vez 40 casos, murieron tal vez 10. Entonces es una mortalidad grande, el 40%. Cuando tenemos en cambio 10,000 casos y mueren 213, tenemos una mortalidad del 2%. Entonces básicamente eso es lo que esperamos. Un puntito ahí. Y bueno, solo para terminar esta parte de aquí, y volviendo al tema que decía Beatriz, sobre cómo nos enferman los pulmones, y básicamente sí es una sobrereacción del cuerpo. Ese es un paciente sospechoso. Me voy nuevamente al lineamiento de salud pública local, la autoridad sanitaria, cuando emitió sus lineamientos para este brote, ellos definieron algo que en salud pública y en epidemiología se tiene que hacer, que es definir el caso. Y un caso sospechoso es, y leo textualmente, básicamente una persona con historial de viaje a China en los últimos 14 días con sintomatología respiratoria. Pero también un caso sospechoso es todo personal médico o personal de ocupación de la salud en torno a un paciente que haya tenido IRA, que es básicamente el SARS que nosotros le decimos. Entonces, en este caso ya no estamos hablando que hay un solo caso sospechoso, sino tenemos tal vez 15 casos sospechosos. La pregunta a las autoridades sanitarias, a esos doctores, ¿ya les tomaron la muestra? ¿Se mandó la muestra al CDC? Porque según sus propios lineamientos, pero si se demora es un caso sospechoso. Horas. Entonces, estos casos sospechosos, según el propio Ministerio de Salud, ¿están siendo estudiados? Es mi pregunta. A ver, Beatriz, querías comentar lo de yo quería comentar. El MERS, que es el primer coronavirus, no el primero, el más agresivo, vamos a decir, mataba a 1 en 3 personas. El SARS, 1 en 10. Este coronavirus se dice 1 en 40 más o menos, sobre todo porque va cambiando la letalidad de acuerdo a la cantidad de pacientes que tienes infectados. El problema es que, por ejemplo, la influenza, volviendo, mata 1 en 1000 en Estados Unidos. Sin embargo, si tienes 200,000 personas hospitalizadas, mueren muchísimas más personas. Y de hecho, porque esas hospitalizadas tienen enfermedades más complicadas. Entonces sus sistemas inmunológicos están más fregados. Por eso murieron muchos más que los que tenían que haber muerto. Si es 1 en 1000, digamos que debían haber muerto 4,000. Murieron 35,000. Solo en un año de epidemia. No está en proporción la cantidad de afectados. No está en proporción la letalidad. Y la letalidad. Exactamente. Si es que tienes muchos más pacientes infectados y encima entre esos pacientes infectados tienes a personas de alto riesgo. Y pensemos que
lo que dijo el doctor en la Organización Mundial de la Salud es que él está haciendo esto por los sistemas de salud debilitados, débiles. ¿Califica a nuestro país como un sistema de salud débil? Vamos a decir, Zimbabue sin duda lo es, está en una crisis económica brutal y tiene hambruna y está recibiendo muchas personas del lugar principal de infección, que es la China, porque están construyendo todas estas carreteras y un montón de cosas. Obviamente es uno de los países que probablemente va a ser golpeado fuertemente, porque cuando se implementa algo que jamás se han hecho en esta forma en el planeta, tratar de lograr más de 11 millones inicialmente y luego hasta 50 millones de personas en ciudades que se queden quietos, es algo imposible, y además se lo hace cuando ya 5 millones de personas habían salido. Entonces las connotaciones éticas, epidemiológicas, todo lo que estamos aprendiendo va a ser algo que debería ayudarnos a enseñar y hacer sistemas más colaborativos. Un sistema de salud no depende de tener un buen Ministerio de Salud, que obviamente no lo tenemos tristemente desde hace décadas. Cada vez está peor, como dice el doctor Huerva. Entonces, ¿por qué ese sistema, ahora que entramos a elecciones, por qué no hay una discusión de qué exactamente tiene que hacer el Ministerio de Salud? ¿Tiene que hacer de todo y hacerlo todo mal? ¿O tal vez tiene que hacer las 10 cosas esenciales de la salud pública, entre las cuales no está dar directamente atención? Y esto lo saben todos y cada uno de los miles de burócratas del ministerio que han recibido los cursos de funciones esenciales de salud pública. Entonces, ¿no será el tiempo de discutir si es que hay que hacer un salto a tener un Ministerio de Salud que funcione bien, para controlar, para regular, para estar ayudando a informar, para hacer que se unan las sociedades científicas? ¿Cómo puede ser que nuestro país, que tiene sociedad científica de infectología, de inmunología, de pediatría, de salud pública, no tiene ya hecho por invitación de la propia autoridad de salud un comité de 10 expertos, que son los 10 expertos que llegan a dar notificaciones y tienen 1, 2, 3 voceros? No va a alcanzar un solo vocero, tristemente. Y además me parece que es muy bueno que hayan más personas hablando del tema por más redes sociales. Con un mismo discurso. O sea, de la salud pública quisieras, pero no, si no saben, es imposible. Doctor Huerta, sobre esto quisiera su opinión, esta referencia que hace Beatriz en el sentido de que podríamos tener un sistema nacional de salud débil, que es la expresión que ha hecho el máximo dirigente de la Organización Mundial de la Salud. Por favor. Lamentablemente coincido plenamente con Beatriz. Perdone que la trate de esta manera familiar, pero coincido plenamente. El tema es que no solo que está débil, sino que no existe, se desmanteló. El Consejo Nacional de Salud pasó a ser un órgano secundario y allí se reunían todos los sectores para trabajar intersectorialmente como debe ser el enfrentamiento de estos temas. Pero también insistiría, coincidiendo con la doctora Beatriz, en el tema de la influenza. Hoy día sale en Expreso un artículo mío que se llama "Cuidado con, punto suspensivo, la influenza". Es a propósito del coronavirus, pero llama la atención sobre esto que tiene mayor letalidad. En todo caso, qué bueno que sería tener comisiones con los expertos que están en el panel y todos los que pueda delegar la OPS y la Organización Mundial. Pero utilicen los recursos que tenemos. No está ocurriendo y eso es clave. Estos enfrentamientos son colectivos. Todo el mundo contra esta plaga. Viendo esa conciencia, los hábitos cambian, las actitudes mejoran, no cunde el miedo, pero sí las actividades, se lava uno las manos, usa pañuelos desechables, toma las medidas que hay que tomar para evitar la propagación. En este instante no tenemos cura, evitemos la propagación. Va a llegar con seguridad, sea o no caso de coronavirus, el paciente que estamos tratando, sobre el cual el ministerio informa que está peor y a rato la ministra decía que está mejor. Esas inconsistencias se han dado. Sea lo que ocurra con ese paciente, van a llegar otros. A lo mejor ya hay otros en el Ecuador. Y no lo sabemos porque faltan los 10 días, los 9 días, los 8 días, quién sabe cuántos. Pero esto no debe ser motivo como de un campeonato. Ya nos llegó, ya lo tenemos. Hay que tomar las medidas aunque no lo tengamos para evitar que llegue. Ok, vamos a hacer una pausa y volvemos en un instante para la tercera parte de nuestro programa.
Pues bien, vamos a la tercera parte del programa y quiero plantear a nuestros panelistas lo siguiente. El coronavirus ya está presente. ¿Cuál es la tarea que debemos cumplir desde una perspectiva individual, personal, familiar, comunitaria, desde una perspectiva de país y del mundo entero? Entonces, ¿qué hacemos ya desde mañana, desde este momento, para enfrentar este mal? Empecemos con usted, doctora. Bueno, en mi opinión, lo más urgente me parece que es que el Ministerio de Salud adquiera la capacidad de diagnosticar la infección, porque hasta ahora no sabemos si el virus está presente en el país, hay un caso sospechoso, no sabemos si está infectado por este virus o por otro virus respiratorio, esta persona viajó en avión, estuvo en contacto con otros individuos, hay que ser capaces de estimar la situación, de saber si hay casos verificados, confirmados en el país, cuántas personas están infectadas, para luego poder implementar las medidas de prevención y restricciones adecuadas, realmente. Eso es, diría, al nivel del país. Luego, al nivel individual, es mantener la calma, referirse a los medios oficiales de comunicación, a las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud Pública, la OMS, y si queremos que estas medidas de prevención y de control funcionen, tenemos que cumplir con estas medidas, es decir, tenemos que confiar en lo que dicen las autoridades y cumplir con los requerimientos. Por el momento no sabemos si el virus está en el país, si un ecuatoriano puede infectarse estando aquí en su país, y entonces lo que hay que hacer por el momento es reforzar las medidas de higiene básicas que conocemos, que es lavarse las manos lo más frecuentemente posible. Cuando uno llega a la casa, lavarse las manos antes de comer. Se puede llevar consigo un gel, un desinfectante para igual frecuentemente usarlo, y procurar no toser o estornudar sobre los otros individuos. Si una persona que tiene síntomas respiratorios puede usar mascarilla si piensa que es necesario, y sobre todo evitar los lugares de agrupaciones de gente durante todo el momento de sus síntomas. Muy bien, muchísimas gracias, Beatriz. Quisiera retomar un poquito lo que dijo Claire, en el sentido de que debería haber ya la capacidad, los instrumentos, no sé, para hacer estos exámenes. Si resulta muy tercermundista, pongámoslo así, tener que mandar a Atlanta, esperar 72 horas y de ahí tener recién la respuesta. En general, esto se hace por ser una epidemia especial, y entonces se pide que el primer caso sea confirmado en Atlanta. Bueno, pero ahora hay unos kits. Sin duda, y además que te dan a los 8 minutos. Así es. Y además están ya comenzando a distribuirlos desde el propio CDC y la Organización Mundial de la Salud a diferentes países para poder hacer respuestas rápidas en los propios países. Entiendo que ya han llegado acá, esperemos que tengan esa capacidad de hacerlos funcionar lo más rápido posible. Volviendo a hay una de las cosas en el tema personal es, si una persona tiene pocos síntomas, esto es, está con algo de mocos, está con un poco de dolor de cabeza, pero se siente bien al punto que quiere seguir trabajando, primero, trate de quedarse en casa. Si va a ir a trabajar, póngase usted la máscara para no contagiar a otros. Y sobre todo, no vaya a la emergencia. Creo que uno de los problemas más graves que tenemos en el país es que las emergencias, a falta de un sistema de salud en el que atiende en primera instancia, tú, yo, la mayoría podemos decir por nuestra condición socioeconómica y cultural, que tenemos un médico pediatra, decía yo hace unos meses yo puedo nombrar a mi pediatra, sí, claro. Yo puedo nombrar a mi médico. La gran mayoría del país no lo puede hacer porque no lo tiene. Entonces, y como no tiene un médico de cabecera, se va a la emergencia, cuando no debía haber ido a la emergencia porque no está grave. Y en cambio en la emergencia, además de complicar muchísimo el sistema ya precario de salud, lo complica más porque hay muchas más atenciones, esperar. En esa espera larguísima, porque está al final de la cola. En la emergencia se atiende al más grave primero, no al que llegó primero, claro, sino al más grave. Entonces muchas veces el paciente dice, pero ya me tocaba y pasó a la otra persona, porque la otra persona está más grave. Si llegó a la emergencia y esperó 10 horas,
una de esas personas más graves tiene alta probabilidad de contagiarle y después sí va a regresar en una semana con una enfermedad grave. Claro, entonces, va a personalmente contagiar a gente diría que que está propensa incluso a recibir esos. Así mismo, entonces las personas tenemos que tener esta actitud de voy a aprender, voy a hacer las cosas. Segundo, no, si lee algo que le parece ridículo, probablemente es ridículo. Si le dicen que esto es porque hay marcianos que quieren hacer una vacuna y volverse millonarios y que se la inventó entre Irán, USA y lo que sea, diga, esto no solo que no lo voy a compartir, sino que le voy a reclamar a quien me lo dio, decirle, esto no me pases, porque más información tristemente hay por WhatsApp que ni siquiera en las redes sociales del Twitter y de no sé qué, y mucho menos que la que dan las autoridades. Gracias, Beatriz. Estoy sobre el tiempo, por favor, Esteban. Muy rápidamente, bueno, mi recomendación general, obviamente reforzar el sistema de salud, no debilitarlo. Básicamente el sistema de salud ecuatoriano es un sistema con 4 subsistemas. Hay que reforzarlo. Nosotros vemos que cada vez hay más despidos en el sistema público de salud y claro, lo que nosotros necesitamos es más médicos en la parte de atención primaria para que estos pacientes no lleguen al hospital. Y por último, simplemente para cerrar, reforzar las tareas de prevención. Si mañana viene el ébola, en el peor de los casos, no estamos preparados. Por lo tanto, las medidas de salud pública es reforzar la salud pública porque ese gasto, a la final, es un ahorro. Un paciente en terapia intensiva nos cuesta $1,000 diarios. Calculemos eso por todos los pacientes que se pudieron evitar si es que tenían un pesquisaje temprano en la salud preventiva primaria. Muy bien, gracias, doctor. Francisco Huerta, con usted terminamos en Guayaquil, si es tan amable. Muchas gracias, Andrés. Cierro con una frase de Reflexiones sobre las viruelas. En las primeras líneas de Espejo dice: el bien común prefiere al particular. Todo el mundo lo proclama, pero nadie lo cumple. Por allí tenemos que comenzar. Estamos viviendo una gran crisis en la salud pública, visto todo lo que ocurre en la seguridad social. Se roban en los precios de los medicamentos, no solo con el sobreprecio, sino comprando medicinas al borde de caducar. Ya vemos lo que hemos encontrado. Eso no puede seguir sucediendo. Los dineros que se dedican a la salud pública son sagrados y nadie tiene derecho a meter la mano allí, o peor, entregarlos como parte de un botín político. Valga decir esto como camino hacia una nueva salud pública con seriedad en el ejercicio de la misma. Creo que no hace falta decir nada más. Muchísimas gracias por la oportunidad, Andrés. Muchísimas gracias a usted, doctor. Muchas gracias a los panelistas en Quito. Y claro, gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas